neurociencia, con un experimento del Beer Game de neurociencias que desarrollé con un colega de otra universidad. Así que eso. La sesión se va a dividir en 3 presentaciones y luego de ciertas breves, y luego hay una ronda de preguntas al final. Profesor, puede comenzar. Hola, buenas tardes. Bueno, esperemos que no se queden dormidos. Esta presentación básicamente va a ser acerca de un área que se ha desarrollado intensivamente en los últimos años, y es el área de Behavioral Operational Research, o investigación de operaciones del comportamiento, podríamos decir. En ese proceso, lo que ven ahí es la copia del libro que edité con otros 2 colegas del Reino Unido, que precisamente hablamos del tema de Behavioral Operational Research. Y la idea de esta presentación es explicarle de dónde viene Behavioral Operational Research, cuáles son las principales líneas de investigación y qué hay para dinámica de sistemas dentro de este campo. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuál es el contexto para Behavioral Operational Research? Básicamente lo que ha crecido en los últimos años es un interés en entender cómo es el comportamiento humano en la práctica y cómo se deberían capturar en los modelos que hacemos y el análisis de ese comportamiento. Parte de las herramientas para entender ese proceso son experimentos, teorías de distintas áreas, como ser psicología, economía, el tema de heurísticas, miopías, racionalidad limitada, mis perceptions del feedback. Son todas áreas que ayudan a entender cómo, o explican cómo los seres humanos toman decisiones, no desde el punto de vista ultra racionalista, que es un poco el área de economía clásica, más que nada desde el punto de vista de seres humanos como procesadores de información con limitaciones. Y una de las herramientas básicas son experimentos, y sobre todo experimentos que ayudan a entender cómo el comportamiento humano definen y son a su vez definidos por los sistemas físicos e institucionales en los cuales se desenvuelven. Y esta área realmente está booming, como se diría en inglés. Si ustedes han escuchado, el último premio Nobel ha sido otorgado a una persona que trabajó en todo el tema de nudging, que es cómo motivar a los seres humanos que tomen decisiones desde el punto de vista beneficioso para el sistema. Y no solo este premio Nobel, sino varios de los últimos 20 años, 30 años de premios Nobel han sido en el área de comportamiento. Y el otro tema que también nos debemos pensar, y muchas de las presentaciones que he visto hoy que hacemos en dinámica de sistemas, es hasta qué punto los modelos que hacemos capturan comportamientos realísticos, ¿sí? Capturan comportamientos que realmente reflejan lo que son las personas que están en esas cajitas y que se mueven de una cajita a otra cajita, y no son imaginaciones, no son nuestros propios comportamientos que los trasladamos a esos modelos. Entonces, ese es un poco el contexto de Behavioral Operational Research, y ahora voy a hablar de cómo nació, porque es un tema interesante que toca en cierto sentido a la comunidad. La definición de Behavioral Operational Research nos dice que Behavioral Operational Research is defined as the study of behavioral aspects related to the use of operational research methods in modeling, problem solving and decision support. So, operational research methods incluye la dinámica de sistemas. Es decir, no crean que somos una elite, que estamos aislados del mundo, sino que realmente somos parte de un campo más grande, que es la investigación de operaciones, y como tal tenemos que
trabajar con el resto de los colegas y como tal, si a la investigación de operaciones le va bien, a la dinámica de sistema le va a ir bien, y si a la investigación de operaciones no le va bien, a nosotros tampoco nos va a ir bien. Y básicamente la investigación de operaciones se enfoca en 3 tareas básicas: realizar modelos, resolver problemas y soportar la toma de decisiones. Pero lo interesante de este artículo, de estos 3 autores, que fueron los que definieron este tema, es, lo voy a subrayar para que ustedes le vean, presten atención, en el título dice, sobre la importancia de Behavioral Operational Research, el caso de entender y comunicar acerca de Dynamic Systems. En cierto sentido, System Dynamics, pero al revés, ¿no? Esa es la primera pista que es interesante. La segunda parte que es interesante es de dónde vienen los autores. De Finlandia. Yo, en todos mis años de conferencia de dinámica de sistemas, no me acuerdo haber visto a muchos finlandeses. Con lo cual, es decir, si una innovación tiene que venir, usualmente va a venir del lugar menos esperado. Y eso está en cierto sentido demostrado. Entonces, este artículo es interesante porque ha sido hecho por investigadores de Finlandia que no tienen una tradición larga en dinámica de sistemas. Utilizaron el campo de System Dynamics, y el último punto que es interesante, que nunca fue publicado en System Dynamics Reviews, sino que fue publicado en una revista que es muy importante dentro del campo de investigación de operaciones, pero que no es nuestro campo. ¿Okay? Ahí vamos incrementando el suspenso. Aquellos que ya han leído el artículo ya saben un poco la historia. Aquellos que no lo han leído, la historia que se va desarrollando está más interesante. ¿Qué dice en su abstract? Dice, behavioral effects, ¿sí?, están relacionados a la comunicación de los modelos de los modelos en investigación de operaciones, y ellos usaron algo que es en el corazón de la dinámica de sistemas, que es el entendimiento de los procesos de acumulación. Y ustedes saben bien que la historia, y Sterman ha escrito y ha demostrado con experimento que la gente trabaja bastante mal cuando tiene que entender procesos de acumulación. Básicamente lo que ellos han demostrado es que, de acuerdo a cómo uno le presenta la información a los tomadores de decisiones, uno puede tener resultados que están completamente opuestos de los que hasta hoy en día han sido publicados en la System Dynamics Review. ¿Cómo demostraron eso? Y este es un tema muy, muy interesante. Este es la serie de tiempo que usualmente se utiliza en los experimentos para demostrar que las personas no entienden procesos de acumulación. ¿Qué han hecho ellos? Y acá viene la parte interesante de la innovación. Lo han hecho más estilizados. Más estilizado, se ve más clara la diferencia entre las dos líneas, pero esencialmente hay menos variabilidad, pero esencialmente es la misma tendencia y los mismos valores. ¿Qué es lo que demostraron con esto? Para decir por qué behavioral effects son importantes, es que, y acá está la tabla, donde en la tabla mostraron, este es el experimento de Cronin y Sterman, los resultados del experimento de Cronin y Sterman que hicieron, del 2009, que está en la System Dynamics Review, y qué obtuvieron, los porcentajes de acierto en las preguntas. Lo más importante es la pregunta número 4A, donde dice, cuando le pregunta a las personas, ¿en qué minuto usted cree que la mayoría de la gente, donde hay la mayor cantidad de gente? Sterman, con esta presentación de la información, solo obtuvo 44% de aciertos. Ellos, cambiando la manera de presentar la información, obtuvieron 80, 90, 58, 55, 69, 70. Digamos, hay distintos tratamientos en términos de las preguntas y de la información, pero básicamente se ve que hay una tendencia importante donde la performance
de las personas mejoran de acuerdo a cómo uno comunica los resultados o la información en sus modelos. El otro resultado también importante, la pregunta 4.1b, es en qué minuto había la menor cantidad de gente, mientras que Sterman y Cronin encontraron 31% de acierto en las preguntas. En este experimento ellos encontraron 72, 76, 48. Frente a esto, uno tiene dos reacciones. Dice, está atacando la dinámica de sistemas y puede ser que el experimento esté mal. O en cierto sentido dice, bueno, hay gente que esto lo adopta como una buena disposición y la cuestión es tratar de educar a la gente que cree que esto es importante, por lo menos con nuestras perspectivas. Y ese es un poco lo que se ha hecho desde el punto de vista de Behavioral Operational Research y un poco lo que estoy tratando de hacer yo con mi intervención en este campo. Cuando queremos hacer investigación en este campo, tenemos que olvidarnos de las disciplinas tradicionales y tenemos que irnos a un campo completamente opuesto al que estamos, que es decision making, psicología, cognición, teoría organizacional, teoría de juegos, economics, algo completamente opuesto de lo que es tradicionalmente usado por nosotros. Hay tres áreas de investigación. Uno es el comportamiento con los modelos, es decir, ¿cómo usamos modelos? ¿Cuál es el rol de los modelos para mejorar la toma de decisiones? ¿Cuándo suspendemos las heurísticas y usamos los insights de los modelos? El segundo foco es cómo representamos comportamiento en los modelos. ¿Cómo presentamos los clientes? ¿Asumimos que todos reaccionan de la misma manera frente a la información? ¿Qué tipo de heurística usamos para ajustar los inventarios? ¿Qué tipo de comportamiento es asumido? El último aspecto es el comportamiento más allá de los modelos. Es decir, una vez que uno presentó un modelo en una organización, ¿cambió algo? ¿O sigue todo igual? ¿Le creyeron al modelo? Con lo cual, digamos, se perdió una oportunidad para mejorar el sistema. Estas son las tres áreas de investigación. En más detalle, las tres áreas de investigación, si queremos pensar en el comportamiento con los modelos, tenemos que utilizar algo que se llama heurísticas psicológicas, donde básicamente tratamos de entender cómo las personas usan toda la información disponible, cómo entiende y aplica y usa información, y básicamente esto parte de la observación y el análisis del comportamiento humano, en particular con cómo la gente usa los datos para tomar decisiones. Es puramente observacional. Darle el incentivo o el estímulo y ver cómo la gente reacciona frente a esta oportunidad de tomar una decisión con un modelo. ¿Cuáles son las características? Pero no todos los modelos son iguales. Uno puede tener una posición en el soft OR que es más cualitativa, o puede tener una posición más en el hard OR que es más cuantitativos. Si uno vemos las características de las soluciones en estas perspectivas, desde el punto de vista modelos cualitativos, lo que simplemente ayuda es a clarificar las posiciones, a entender un poco más el problema. Si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, o de los modelos de hard OR, no hay descripción del comportamiento de las personas y simplemente trata de mejorar el sistema independientemente de quién está dentro del sistema. En modelos que combinan heurísticas psicológicas, en realidad tienen la combinación donde está el comportamiento de las personas y incluye la definición de las heurísticas que ellos están usando. Este es el capítulo 2 del libro. Después, cuando pensamos en comportamiento dentro de los modelos, si uno piensa en la simulación tradicional, la gente son objetos pasivos, predecibles, que se mueven dentro de las reglas que nosotros le damos, pero en realidad cuando uno va al mundo real, los seres humanos somos impredecibles, muchas veces no actuamos de la manera que creemos y ni siquiera están alineadas con las ideas que tiene la persona que hace el modelo.
Con lo cual, entre la realidad del modelo y la realidad hay un gap muy impresionante, muy grande. Entonces, si uno piensa cómo conceptualiza las personas, cuando estamos en dinámica de sistemas y pensamos simulación continua, los humanos son flujos. Son flujos y son procesos continuos. Y tenemos una visión más bien macro, como bien elevada de la situación. Entonces, si queremos modelizar el comportamiento humano específico, más a nivel micro, ahí ya tenemos que usar otro tipo de modelo de simulación, como ser los agentes. Otra representación de cómo los seres humanos tomamos decisiones, en este caso es la teoría de Brunswick de los lentes, que dice que en realidad cuando uno está capturando la realidad y la transforma en una percepción de esa realidad, no es una relación uno a uno, sino que es variables múltiples que descomponemos esa realidad en estas variables y después las agregamos para generar esta imagen perceptual. Y esa descomposición tiene distintos pesos. Un ejemplo, desde el punto de vista de dinámica de sistema, es si queremos representar cómo una persona mide el inventario real, lo que uno puede considerar son las distintas percepciones que usa para llegar al número con el cual ajusta su memoria o su información sobre el inventario. Y estas percepciones pueden venir de alguien que le comentó cuánto era el nivel de inventario, puede venir desde el punto de vista del sistema, puede venir de un evento, pero como seres humanos tratamos de combinar múltiples fuentes de información para generar esa imagen de la realidad. Cuando hablamos de comportamiento más allá de los modelos, acá lo que estamos pensando, el modelo es una representación del problema, los modelos no prescriben acción. La acción es una acción colectiva para el mejoramiento del sistema. Con lo cual, si uno quiere analizar el uso de los modelos, lo que uno tendría que ver cuando uno muestra un modelo es la externalización de que ese tomador de decisión tiene para actuar en función de lo que ha visto en el modelo. Y esto que si uno lo toma en 4 potenciales áreas, uno podría decir que si hace un modelo solo usando su perspectiva individual para intervenir, lo que uno está tratando de hacer es compartir su modelo mental. Si uno hace el modelo en grupo para intervenir, para enseñar a la gente qué es lo que tiene que hacer, está haciendo aprendizaje social. Si uno utiliza el modelo simplemente para representar el pensamiento colectivo, uno lo que trata de generar es eficacia colectiva. Pero si uno hace un modelo individual y simplemente representando qué es lo que cree que puede funcionar, básicamente acá no está tratando de hacer ningún cambio, no hay externalización, es simplemente un modelo for the sake of modeling, podríamos decir en inglés. Entonces, tenemos acá la investigación es encontrar evidencia de que los modelos producen cambios en los modelos, en las personas y los llevan a tomar acciones. Uno de los problemas es que usualmente hacer modelos y utilizarlos eso en una situación es una sola vez y es temporario, con lo cual medir el cambio del comportamiento es difícil y es un tema de desarrollo importante. Acá lo que hay es un marco para entender un poco más, donde uno puede entender qué tipo de actores estaban usando el modelo, cómo se desarrolló el modelo y qué tipo de modelo se utilizó. Entonces uno podría combinar en una matriz estas variables y tratar de entender cómo los métodos de investigación de operaciones ayudan a cambiar el sistema. Bueno, y ahora llegamos a la parte final. ¿Cuál es el rol de dinámica de sistemas en esto? Y la reacción, como dije, uno puede tener un aspecto defensivo o uno puede tratar de educar al movimiento. Y acá voy a presentar primero una reacción de tipo
para muchos desde el punto de vista defensivo, que ha sido publicada en System Research and Behavioral Science por David Lane, y él le llama a todo el movimiento de Behavioral OR, en realidad, frente a eso él puso Behavioral System Dynamics. Behavioral System Dynamics. ¿Okay? Entonces, lo que dice David Lane es, miren, en realidad ustedes no traen nada nuevo, nosotros en dinámica de sistemas sabemos de comportamiento desde hace muchísimos años, porque sabemos de modelos mentales, sabemos del contenido de los modelos formales, sabemos cómo se trabajan con los modelos formales y entendemos cómo esos modelos o cómo la gente experimenta el mundo y eso se incluye en los modelos. Si uno mapea esto con lo que quiere decir Behavioral OR, esto es básicamente Behavior in Models, cómo representamos el comportamiento en los modelos. Esto es Behavior with Models, cómo cambian los modelos mentales, cómo se trabajan con modelos formales. Y este es modelos, y este es Behavior beyond the model, cómo es el modelo cambia el mundo en cierto sentido. Con lo cual, David Lane hace un buen inventario de las fortalezas que tenemos como campo, y la idea es tratar de contribuir un poco más a este campo de la Behavioral Operational Research con estas fortalezas que tenemos como dinámica de sistemas. Y ahora viene la parte del libro. Y lo que quiero mostrar acá, que en realidad el libro tiene un alto contenido de dinámica de sistemas. Primero, si uno lee la introducción, hay una introducción sobre la importancia de dinámica de sistemas, y para aquellos que no han leído el libro, ¿quién cree que ha escrito la introducción al libro? Sí, es que no leíste el libro. No vale. Pero básicamente Sterman, sí, después de perseguirlo bastante, logramos que dijera, este libro is a timely look at behavioral matters in organizational life. The book does not promote behavioral OR as a magic potion, but the book surveys critical issues that researchers, students, and practitioners should consider. Eso para nosotros y para mis coautores fue un gran endorsement, como quien diría, para el trabajo que estamos haciendo. Pero vamos más en detalle al libro. En el libro hay en total 18 capítulos, y todos los capítulos que ustedes ven con cuadros azules han sido hechos por gente de dinámica de sistemas, o que muestran que dinámica de sistemas es una herramienta sumamente valiosa para apoyar el tema de investigación de operaciones. Y lo más interesante es que tenemos muchos colegas de América Latina en diferentes capítulos. Con lo cual, un incentivo para ustedes de pensar de cómo pueden contribuir en esta área, que en cierto sentido está booming, y bueno, es bueno tratar a veces de ride the waves, como dicen en inglés. Y finalmente, lo que quiero decir es que no necesitamos ser extraterrestre para hablar en círculos, y si tengo tiempo al final le voy a mostrar el tráiler de la película de por qué me refiero a esto. ¿Okay? Las preguntas serán al final de los 3 bloques, por si acaso. ¿Listo? Por supuesto. Buenas tardes. Como decía Juan Pablo, la idea de esta pequeña presentación es
compartir un poco con ustedes de lo que hemos estado haciendo por algún tiempo ya en el laboratorio en donde estoy yo y en la Universidad de Chicago. Está combinado las partes que estamos haciendo de modelación de elementos sociales, modelación de elementos conductuales, en el trabajo particular que estamos haciendo en seguridad. Primero, nada más rapidísimo, para aquellos que no conocen, el laboratorio Argonne en el cual estoy yo es uno de 17 laboratorios. Esos laboratorios pertenecen al Departamento de Energía de los Estados Unidos, pero son administrados independientemente por diferentes organizaciones. En el caso de Argonne es la Universidad de Chicago. Como verán, ahí hay, ahora sí que por todos lados, y dependiendo de cuál área sea de interés, depende de alguna oficina en particular del Departamento de Energía. Dentro del laboratorio yo colaboro con una división que se llama de Ciencias de la Seguridad Global, y ahí adentro colaboro en un centro de investigación que se llama Ciencias de los Sistemas, lo cual a mí me da mucho gusto porque eso es exactamente lo que hacemos, ¿no? Entonces, dentro de esa idea de ciencias de los sistemas, una de las cosas que hacemos con nuestros clientes, por así decirlo, bueno, nosotros los llamamos sponsors, los que nos llaman para ayudarles a resolver problemas, que tenemos de muchos tipos, pero particularmente en el área en la que estoy yo, trabajamos con gente del Departamento de Defensa, que incluye el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, todo eso. El Departamento de Seguridad Interna, que incluye la seguridad del transporte, incluye las agencias de investigación como el FBI, las agencias de inteligencia como la CIA, etcétera. Entonces, parte de lo que hacemos con ellos es tratar de entender sistemas complejos y tratar de ayudarles a encontrar las razones por las cuales las cosas están pasando de la forma en la que pasan. Y claro que esto no es nuevo para ninguno de ustedes, eso es exactamente dinámica de sistemas, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos con ellos y utilizamos una serie de herramientas que tenemos a la mano. Y normalmente mi trabajo particular tiene que ver con dinámica de sistemas, pero tenemos un área muy grande de gente que se dedica a hacer modelación basada en agentes. Tenemos gente que hace modelación discreta, tenemos gente que hace de muchos tipos, pero la idea al final que quisiera yo comunicarles o compartir con ustedes es que utilizamos las herramientas que pensamos que son las adecuadas para el problema que se nos está presentando. No es que de todas agarremos, bueno, es con dinámica de sistemas, no. Tenemos que entender cuál es el problema y luego aplicar las herramientas adecuadas. Para empezar, lo que hacemos es tratar de entender con ellos los patrones de comportamiento que están tratando ellos de entender y de ver como algo que puedan cambiar. Y como ustedes saben, bueno, puede ser comportamiento que se mantiene estable a través del tiempo, es crecimiento de forma lineal o no lineal, no lineal saturada, puede ser oscilatorio, puede ser cualquiera de esos. Y en general, nada más con abrir esa opción para ellos de entender los patrones de comportamiento, suena increíblemente interesante. Entonces, hay veces que nos quedamos ahí y ya con eso tenemos. Por ejemplo, un ejemplo rápido, el aeropuerto Logan en Boston. Estos son datos públicos. Si ven ahí, esa es una serie de tiempo del número de pasajeros que pasan por ahí, del 2012 al 2016. Si se dan cuenta, es un comportamiento pues, prácticamente lineal, ¿sí? Y con una pendiente bastante ligera. Sin embargo, y esto es algo de lo que hemos estado viendo con ellos, los invitamos a ellos a ver otro tipo de representaciones para que entiendan que dependiendo de cómo lo representes, es la historia que estás tratando de crear, ¿no? La gráfica de la derecha, los datos son idénticos, son exactamente los mismos datos, es el mismo tiempo, las mismas cantidades, sin embargo, lo que cambia es la escala. Y si se fijan que con cambiar la escala, la historia que estamos tratando de decir es realmente diferente. La historia de este lado es una historia en la cual hay un gran crecimiento que nos está causando algún tipo de efecto. En la representación de la izquierda es nada más decir, mira, en realidad está creciendo, pero no pasa nada. Y una vez más, es exactamente los mismos datos, cambiando la escala. Y no es que estés tratando de engañar a nadie, no. Simplemente hay gente que no se da cuenta de eso. Y nosotros lo hacemos evidente para ellos. Sí, mira, hay veces que nada más con cambiar la escala estás diciendo una historia muy diferente y ni siquiera te das cuenta.
Entonces, por ejemplo, el total de pasajeros ahora por año, lo anterior fue por año, perdón, del 2012 al 2016, esto es por mes. Entonces, eso es para el 2012, si se fijan, tiene un comportamiento que se ve diferente. En el 2013 cambió ligeramente, en el 2014, 15, 16 y lo que va el 17. Entonces, si se fijan, es un comportamiento que es diferente, pero es muy similar. Hay una pequeña tendencia, si se fijan, son figuras relativamente iguales, pero empiezan a subir un poquito, ¿sí? Y esto lo puedes observar claramente cuando pones una encima de la otra, es decir, tienes más datos con los cuales comparar el comportamiento relativo de lo que está pasando. Y eso es muy, muy útil cuando estás tratando de averiguar qué es lo que está pasando, ¿no? Y otra forma de ver los mismos datos, estos son exactamente los mismos datos, ahora son todos los años, ahora son los datos mensuales, como ven, y superimpuesto es una línea que es la tendencia, que es muy similar a los datos anualizados. Entonces, dependiendo de qué quieras transmitir acerca de lo que está pasando en el sistema, son los datos que vas a presentar. Y hay veces que ellos no se enteran de eso. Y si se fijan, la forma de la oscilación, porque es una oscilación que tiene una tendencia a subir, es prácticamente idéntica, pareciera que es que ni siquiera es real, ¿no? Es fabricada, es así como, bueno, vamos a hacerlo así, que sea igual para ejemplos, para poder hacer el ejemplo. Pero no, estos son datos reales, completamente reales. Entonces, viendo esto, te vas a dar cuenta de ciertas áreas en las cuales van a tener más problemas o menos problemas a través del año, y ciertos años que definitivamente han tenido, en términos relativos, menos problemas. Y esto es por mes. Ahora, si lo hiciéramos por semana, tendríamos un tipo de comportamiento diferente. Y si nos vamos por día de la semana, todavía más diferente. Y si nos vamos a minuto en una versión de un solo día, todavía se ve muy diferente. De hecho, si se ponen a pensar, y estos son datos de pasajeros en un aeropuerto, si es día con día, en un solo día por minuto, tienes en general, claro, depende del aeropuerto, un comportamiento bimodal. Eso es que tienes una alta concentración en algún momento de la mañana, y luego resulta que no tienes nada a la mitad del día, y luego otra vez una alta concentración al final del día, y luego nada. Entonces, estas altas y bajas crean una serie de circunstancias que tienen que ser analizadas. Entonces, nuestra idea, y como lo hace la dinámica de sistemas, por supuesto, es no quedarnos ahí y decir, oh, ya sé qué es lo que tiene, y lo puedo caracterizar como una serie de tiempo que tiene estacionalidad, que tiene tendencia, que tiene esto, que tiene aquello. Hay toda un área de desarrollo de series de tiempo que te puede decir con precisión una serie de características de la serie de tiempo. Pero lo que no te dice es por qué están pasando las cosas. Y eso es lo que nosotros queremos entender, ¿verdad? No es solo entender los patrones, sino entender por qué. Entonces, como nosotros lo comunicamos a nuestros clientes, es decir, bueno, lo que queremos hacer es descubrir esas estructuras sistémicas que están subyacentes y qué es lo que hace que los patrones se generen. En algunos casos, por supuesto, ellos creen que es como magia, que es como algo muy difícil de entender y muy fuera de este mundo una vez que lo estás logrando. Pero como yo lo veo, es algo similar a lo que hizo un señor que seguramente ustedes conocen, que se apellida Ramanujan, que fue un matemático muy, muy, muy importante, creo que murió en los 20 o en 1920 o algo así. Pero su área de investigación fue entender las series infinitas. Y antes de su investigación era muy poco lo conocido acerca de las series infinitas, y ahora se conoce mucho más y se puede manipular y se pueden encontrar cosas que antes era imposible encontrar. ¿Por qué? Porque él se concentró en entender la estructura interna de esas series y luego poder hacer cosas con ellos. De hecho, una serie muy, muy, muy importante e interesante de las que él estudió es la serie que es infinita y que se conoce como divergente, que es la serie de la sumatoria de todos los números naturales. ¿Alguien sabe cuánto suma todos los números naturales? ¿Cuál es la respuesta de la sumatoria de todos los números naturales? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna propuesta de cuánto creen que suma la sumatoria de todos los números naturales? N por N a 1. Si sumas los números naturales es sumar 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Entonces, ¿cuánto te va a dar? Pues generalmente todo el mundo diría, bueno, es infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la tendencia general del patrón de comportamiento. Si le estás sumando y sumando y sumando es divergente, pero es
es obvio que va por ahí. Bueno, este señor Ramanujan dijo, no, bueno, voy a entender la estructura, y lo que hizo fue realmente muy sencillo. Nada más la descompuso en sus elementos y la reorganizó. Y entendió que la suma de todos los números naturales es menos 1/12. Completamente contraintuitivo, completamente nada que ver con lo que pensarías directamente, pero es totalmente cierto. Este cálculo es utilizado en mecánica cuántica, en teoría string theory, en física, en muchas cosas, como la respuesta de cuando sumas todos los números naturales. Y lo completamente contraintuitivo es que es negativo. ¿Cómo puedes obtener un resultado negativo de sumar puros números naturales positivos? La otra cosa es, ¿cómo puedes entender que haya un resultado, punto, si es infinito? Todo eso lo hizo este señor descubriendo la importancia de la estructura de la serie y cómo cambiar los elementos de esa serie. Nosotros hacemos lo mismo, pero con sistemas complejos. Entendemos la estructura y luego le damos oportunidad a los dueños de esa estructura, a los que interactúan en esa estructura, de entender las partes contraintuitivas y llegar a un cierto resultado. Y todos somos igual de inteligentes que Ramanujan, ¿verdad? ¿Sí? O más, claro. Entonces, normalmente lo que le decimos nosotros a nuestros clientes es que tenemos que tener claro que son estas 3 cosas las principales en nuestro enfoque. Y ustedes, por supuesto, se la saben con los ojos cerrados, ¿verdad? Que la estructura determina el comportamiento, que las estructuras son capturadas en ciclos de retroalimentación y que favorecemos un enfoque endógeno para tratar de entender qué está pasando. Entonces les voy a presentar rápidamente una aplicación que hicimos de este proceso en el área de seguridad. Y lo que nosotros lo estamos llamando que es una aplicación a un concepto que se llama de múltiples focos en la parte de seguridad. Y para entenderlo estamos tratando de desarrollar un concepto que se llama la porosidad de los objetivos, a dónde están ahora sí que los malos están tratando de hacerte daño en ciertos objetivos. Entonces, la idea de la porosidad es muy sencilla en este momento y la estamos apenas desarrollando. Imagínense dos características de esos objetivos, uno que es esta porosidad y otra que es la atractividad que genera para los atacantes. Entonces, puedes tener objetivos que son altos en ambas o que sean bajos en ambas características o sus contrapartes. Por supuesto que los atacantes van a estar buscando los objetivos que tengan mucha porosidad, es decir, que tengan mucha capacidad para entrar y hacer daño, y que sean altamente atractivos para ellos en términos de lo que van a lograr ahí adentro. Y nosotros, como los defensas, digamos, la gente que está en la parte de la defensa, queremos mover esos objetivos a cualquiera de esos 2 áreas para que baje su atractividad o su porosidad. Los atacantes, por supuesto, están buscando estos puntos más bajos y los van a tratar de mover hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque eventualmente quieren llegar a tener el mayor número de éxito posible. Y por eso estas características van a ser diferentes en el tiempo 1 que en el tiempo 2 y por supuesto que en el tiempo 3, 4, 5, 6, 7. Esto es un proceso dinámico que estamos tratando de entender. ¿Por qué? Porque queremos, como defensas o como defensores de esos sistemas, ayudar a que nada pase y ellos van a querer hacer lo contrario. Entonces, en ese proceso, básicamente es un proceso de escalación de compromiso que nosotros estamos haciendo por un lado para entender cómo interactuar con el sistema y ellos también cómo ganarle a todas las barreras que ponemos para que ellos sean exitosos. Entonces, nosotros estamos viendo objetivos que van desde 0% porosidad. Imagínense, por ejemplo, si esto fuera lo que queremos defender, no sé si alguien conozca Chicago, pero esa es una escultura urbana que está afuera, que es básicamente un frijol, digamos, enorme, o un cacahuate, hecho de acero inoxidable, en el cual no hay ninguna forma de entrar, es completamente sellado. Entonces eso sería lo que podríamos llamar en términos de vías de entrada como 0% poroso, ¿no? No hay forma de entrar, por lo tanto, lo que está dentro está protegido. Pero nosotros estamos viendo también objetivos como aeropuertos, que tienen muchas formas de entrar, hasta ciudades, que tienen un número infinito de formas de entrar, es completamente poroso, ¿verdad? Entonces la forma en la que lo defiendes tiene que ser diferente necesariamente. Entonces, regresando al ejemplo de un sistema de transporte, estamos ayudando a la Agencia de Seguridad en el Transporte americana
y ellos están a cargo de los aeropuertos y de cómo evitar que haya problemas en el sistema de aviación. Ellos manejan más o menos 700 millones de pasajeros al año, lo cual equivale como a 2 veces toda la población de Estados Unidos por año, que pasa por sus manos, literalmente. Tienen 450 aeropuertos y más o menos 60,000 empleados. Ese es un sistema complejo de gran escala que estamos tratando de ayudarles a entender. Y además el problema que ellos al cual se enfrentan es algo que caracterizamos como un sistema, como un problema de selección y detección con muy baja base rate, con muy baja tasa de incidencia original, que tiene muy pocos ejemplos de cuando suceden las cosas, pero cuando suceden tienen muchas consecuencias. Si algo sucede va a ser muy desastroso. Y otra cosa muy importante es que la respuesta que ellos reciben, el feedback que ellos reciben acerca de si lo están haciendo bien o mal, es muy limitado. Eso, y lo he dicho varias veces en otros foros, es como buscar una aguja en un pajar, pero de hecho es más que eso, porque este pajar es un pajar diferente, no está desorganizado, tiene niveles, tiene una cierta estructura que le permite a los malos, de hecho, encajarse en una parte que sea todavía más difícil de entender dónde están. Y todavía peor aún, son muchos puntos de entrada al sistema, son 450 aeropuertos, entonces son muchos pajares, ¿no? Y los que están defendiendo el sistema tienen que defender todos, y los que están atacando el sistema nada más tienen que atacar uno, y con eso van a ser exitosos, ¿no? Entonces, es un adversario que se adapta y que entiende cómo tiene que comportarse para poder sacar adelante sus propios beneficios. Por eso digo ahora que es más como tratar de encontrar una aguja en un rollo de alambre de púas, ¿no? Es mucho más complicado, ¿no? La aguja ya se ve mucho más como la gente dentro del sistema y por lo tanto es más como un rollo de púas, ¿no? La solución que ellos adoptaron fue un sistema sociotécnico dentro de los aeropuertos, que es una solución que está vigente en los aeropuertos en todo el mundo. Aquí, en México, en China, en todos lados es la misma, digo, con diferencias relativamente pequeñas en términos generales. Y como nosotros atacamos este problema y como lo modelamos fue interactuar con ellos haciendo un estudio basado en la dinámica de sistemas. Usamos un proceso de triangulación, es decir, que buscamos evidencia por muchos lados para saber que lo que estábamos observando era lo real. Utilizamos expertos, utilizamos la literatura, utilizamos bases de datos y modelos preexistentes en esa organización. Y además hicimos entrevistas con más de 300 personas durante los años 2007 al 2012. Todas estas entrevistas estaban diseñadas no para confirmar las cosas que ya sabíamos, sino para tratar de falsificarlas. Es decir, de entrada lo que queríamos es que ellos nos dijeran en qué estábamos mal, no en qué estábamos bien. Y lo logramos a través del proceso, pero eventualmente dejamos de lograrlo. Entonces, en ese sentido somos fracasados, digamos, ya estamos fracasando continuamente porque no encontramos quién nos diga en qué estamos mal. Esa es la teoría en la cual nos basamos, una teoría que se llama el falsification, falsificar las teorías, viene de un señor que se llama Popper, de hace muchos años. Entonces, al final, y ya para terminar prácticamente, la idea que tuvimos fue modelar el sistema. Y parte esencial fue la parte de comportamiento y la parte de influencia social. La modelación nos llevó a entender esta tensión que existe entre proveer los servicios de verificar que la gente cuando pasa por el aeropuerto no tenga nada malo y la demanda a la que se enfrenta. Entonces, al final de cuentas es un problema de oferta y demanda y que hay un desbalance y cómo vas a manejar los recursos para poder balancearlo. Pero, dado el desbalance, hay una parte que entendimos como una respuesta social y conductual de los oficiales que empezaron a cambiar la forma en la que ellos operan derivado de esas presiones de capacidad. Y uno es que incrementan la forma en la cual trabajan, que se llama incrementar el trabajo o el work harder loop. O también se dan cuenta de que en lugar de trabajar más, lo que pueden hacer es cumplir con un menor nivel la parte en la cual tenían la definición de qué es lo que tenían que hacer.
Eso se llama Compliance with SOP. Entonces dijeron, pues es más fácil, en lugar de trabajar más, hacemos menos cosas. Entonces, en lugar de revisar perfectamente a una persona que parecía sospechosa, la revisan nada más a la mitad. Entonces, en lugar de tardarse 2 minutos, se tardan 1 minuto y eso acelera el proceso y ya no hay problema. Sin embargo, eso cambia la norma con la cual están trabajando ellos de largo plazo, y ese cambio de norma, de hecho, afecta a los estándares con los cuales son medidos a través de los años. Entonces, entre más hacen lo que hacen, más le mandan señales al sistema de que ya no es necesario tener más gente, porque en realidad se están tardando menos de lo que se deberían de tardar, pero no se tardan menos porque son más eficientes, sino que se tardan menos porque están dejando de hacer cosas. Entonces, eso crea una serie de ciclos de retroalimentación, como ven aquí, y este es un subconjunto del modelo, que lo hace bastante complejo cuando quieres cambiar las cosas, ¿sí? Nosotros hicimos una serie de simulaciones, comparamos con datos, hicimos todo lo que, ahora sí que lo hicimos by the book, lo hicimos como se supone que lo debes de hacer, para que ganaran confianza en eso los señores que están a cargo de utilizar este sistema. Básicamente lo que los hemos podido ayudar a través del tiempo es a cambiar su perspectiva o su foco de buscar cosas al principio a buscar identidades. Es decir, ahorita estamos en el punto en el cual decimos, bueno, es más importante saber quién eres con detalle a qué es lo que traes en tu maleta. ¿Por qué? Pues porque si yo sé que tú eres una persona confiable, no importa que traigas una pistola, pásale. Que eso sucede con mucha gente. ¿Por qué? Porque tienen la confianza pública para cargar un arma y entonces pues no importa que la cargues en donde la cargues, ¿no? Pero en realidad a donde vamos es a tratar de mover todos estos sistemas a llegar al punto en el cual entendamos la intención de generar algún problema. Porque eso es al final de cuentas lo realmente importante. Uno de los ejemplos que yo siempre uso es el decir, bueno, si siguiera vivo Osama Bin Laden y lo vieran en un aeropuerto con una bazooka, si quieres, con lo que quieras, pero supieran claramente que estaba de vacaciones, por así decirlo, que no iba a ir a hacer nada malo, sino a visitar a su abuelita que se está muriendo, lo que sea, podrías dejarlo pasar, porque mientras no haya intención, todo lo demás no importa. Pero por supuesto que entender dónde está la intención y cómo la intención cambia a través del tiempo y cómo la intención es una función de tu identidad y de las cosas que traes contigo, está complicado, pero en eso estamos trabajando con ellos. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido dos presentaciones sumamente interesantes. Yo también estoy trabajando en un área bastante diferente a Ignacio, pero sí dentro de lo que el profesor Martín Cungues nos habló en un principio. De cierta forma, el entender un poco, de cierta forma, el comportamiento de las personas. Trabajé con un profesor, un amigo mío, que hizo el doctorado en neurociencia en Duke, y particularmente hace tres años empezamos a darnos cuenta de que lo que yo hacía en dinámica de sistema era exactamente lo que él estaba haciendo en neurociencia. La diferencia es con métodos totalmente distintos. Entonces, en una conversación, incluso casi de cerveza, nos empezamos a dar cuenta de que podíamos cada uno entregar algunos encuentros, nuevas cosas que podíamos descubrir, ya sea desde la dinámica de sistema a neurociencia o desde neurociencia a la dinámica de sistema. Entonces, lo que dijimos, bueno, articulemos algo que sea conocido. Y yo, particularmente acá en la facultad, con mis alumnos de último año de la carrera de negocios, jugamos siempre al beer game, para demostrar la complejidad que es tomar decisiones en ambientes incluso que son bastante, voy a decir, artificiales y sencillos de entender, pero que generan dinámicas sumamente complejas después de pronosticar. Entonces empezamos a desarrollar un experimento en neurociencia para entender un poco el fenómeno de la acaparación y de por qué se sobreestoquean las personas cuando están dentro de una cadena logística tomando decisiones. Y quisimos entender un poco el artículo inicial de John Sterman del 89 en Management Science, si realmente esto es una misperception del feedback lo que causa este problema,
o es una less attention al feedback. Hice una presentación bastante resumida para estar en los 20 minutos, pero un poco el fenómeno de sobreestoqueo o bien de acaparación se definen como los intentos de acumular grandes stock privados de bienes cuando las personas perciben amenazas a estos suministros. Entonces, efectos de este efecto de acaparación, del comportamiento de acaparación en la supply chain, es que aumentan los costos excesivos, aumentan las órdenes fantasmas, se generan efectos látigos mucho más impactantes y se genera un tema de inestabilidad en el sistema de gestión del inventario. Son temas que usualmente ustedes lo han escuchado en los cursos de ingeniería especialmente, que son fenómenos que uno dice, bueno, existen, tenemos que asumir, y muchas veces se da el argumento de que las personas no son racionales y por lo tanto no toman decisiones racionales. Y esa es como un poco la explicación, y hay que asumir nuestra naturaleza. Pero nosotros dijimos, bueno, vamos primero probando evidencia por evidencia. Entonces, ¿dónde encontramos otro tipo de comportamiento similar? En tiempos de guerra, en la ecología, en los boom tecnológicos e incluso en desórdenes mentales. ¿Ya? De hecho, la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos dice que entre el 2 y el 5% de la población de Estados Unidos tiene algún tipo de desorden mental asociado a ya sea sobre acaparación u otro similar. Entonces, una de las primeras preguntas era si realmente el gerente, cuando toma decisiones relacionadas a el estoquearse o el acumular stock, ¿es una consecuencia de la misperception o de la less attention de la información relevante para tomar decisiones estratégicas? Partimos con lo clásico. Dijimos ya, ok, ¿cómo el sujeto debería tomar decisiones racionales? ¿Ya? Y probablemente todos los que han tomado cursos de supply chain han visto los modelos de EOQ y EOQ con órdenes faltantes, que son modelos tradicionales para ver un poco el comportamiento de los sujetos en decisiones racionales. Teoría económica clásica, son modelos bastante clásicos, en donde dicen que el sujeto, para gestionar la cadena de suministro, en un ejemplo como el beer game, básicamente tiene que minimizar los costos. Y la decisión se basa en minimizar los costos. Conceptualmente, con lo que decía Ignacio, un poco, es un problema endógeno. O sea, ¿por qué? Porque los costos están asociados a mis órdenes. Y mis órdenes son producto de la percepción que tengo cuando recibo la demanda. Entonces, tengo costos de adquisición, costos de mantener el inventario, de ordenar y los de, básicamente, faltantes. Un poco, de cierta forma, la decisión racional. Uno, de cierta forma, puede estimar el costo total de la decisión, asumiendo cada uno de los costos en base a las unidades que uno desea inventariar, y si uno deriva dos veces, empieza a encontrar los puntos óptimos, ¿ya? Que es un poco, de cierta forma, lo que muestro acá, con sus derivadas parciales uno encuentra el punto de óptimo y después, de cierta forma, si existe un mínimo o un máximo para hacer la optimización. Si uno minimiza, de cierta forma, igual a cero y genera los valores óptimos, esta sería la decisión racional, tanto para las órdenes como para el faltante óptimo en cada una de las decisiones, asumiendo tres tipos de los costos anteriores. Se supone que el sujeto debería tomar este tipo de decisiones, si fuera racional. Y de hecho, tiene toda la información para hacerlo en el beer game. Incluso le facilitamos tanto en el beer game que le decimos que los costos están asociados al costo de inventario es 0,5 y el costo de faltante es 1 para sumar. E incluso nos dan las planillas y toda la información en el juego tradicional que probablemente han jugado todos o muchos de ustedes con estos tableros grandes. De hecho, los primeros casi todos los juegan en los tableros. Ahora he visto software que se pueden trabajar. Esa es la decisión racional. Pero John Sterman, en el año 89, dijo, mira, la verdad que los sujetos parece que no toman decisiones racionales, un poco lo decía el profesor Martin Kung. Y de hecho se alejan un poco, pero lo que hacen es crean heurísticas, que son formas de entender un poco, tomar decisiones en función, voy a decir, de una racionalidad limitada o acotada. ¿A qué? A la información que ellos perciben como relevante para tomar decisiones. Entonces, el tema del tomador de decisión, en este caso, empieza a jugar más componentes que la decisión racional, que es una optimización bastante sencilla, y existen más componentes que son más de comportamiento.
Y es ahí, de cierta forma, donde todos los experimentos de Sterman, incluso con Crowson sobre la supply chain y el tema de la misperception, empiezan a tomar sentido. Uno de los temas que uno dice en los ramos de operaciones, usualmente, es que si bien, nosotros queremos tomar decisiones racionales y decisiones óptimas, en la mayor parte de los casos, por dificultades, ya sea en los software, en nuestra racionalidad, tomamos decisiones subóptimas. Y algunas heurísticas son bastante buenas y se acercan a los valores óptimos. En la literatura dinámica de sistema, existe una heurística para explicar las decisiones de la supply del juego del cerveza, que se conoce como la heurística de anclaje y ajuste. De hecho, la heurística de anclaje y ajuste es uno de los mecanismos que más se ha mostrado, o uno de los grandes mecanismos que se ha mostrado usando Stock and Flow. Y de hecho el profesor Martin Kung nos mostró en una de las láminas, de cierta forma, el tema del ajuste con un valor deseado. Uno quiere un valor, hay un valor de ajuste y básicamente esa es la decisión que tomamos. El ancla que dicen muchas veces es un valor referencial, que es una estimación, y nosotros estimamos ese valor en función de una percepción. Entonces, de hecho, incluso otra figura que mostró el profesor Martin Kung es ese experimento que mostró de los stock, de los flujos, y dónde hay más stock, en qué parte de una serie de datos. Fue hecho también en 1980, para reportarlo el experimento en 1989, para decir que las decisiones racionales, incluso bien entrenados, tienen problemas para entender el fenómeno de acumulación, e incluso con un stock, ¿ya? Y en algunos casos incluso sin retrasos de información. En el juego de la cerveza tenemos usualmente 2 semanas de retraso, lo que hace mucho más complejo el entender el fenómeno. Entonces, la heurística tradicional básicamente dice que las personas se ajustan, primero tienen un ancla, que puede ser usualmente la estimación de la demanda, y se van ajustando con 2 tipos de ajuste. Uno con respecto al stock deseado que quiero tener y otro al stock de la línea de producción que también quiero tener. Entonces ahí tengo 2 ajustes que puedo tomar la decisión y básicamente voy ajustando en la discrepancia. Los modelos básicamente tradicionales, ecuaciones 9, 10 y 11, muestran de cierta forma los ajustes de las expectativas que se pueden, de cierta forma, uno puede asumir para el ancla una expectativa estática, dice un valor constante de la demanda, puede asumir expectativas regresivas, de cierta forma los rezagos de información son los que nos van a ayudar a tomar la decisión, o incluso adaptativas, de cierta forma. Uno se va adaptando a las condiciones de discrepancia que van pasando en la cadena de distribución. Entonces, el mecanismo de la ecuación 12, un poco, y de la ecuación 13, que es similar, diferente de stock, básicamente es el ajuste que hace la heurística. Yo ajusto a un nivel de stock deseado, que vemos acá, y este es mi stock actual. Y básicamente tengo un coeficiente de ajuste que en algunos modelos dicen que los óptimos están cercanos a 1 usualmente, de la discrepancia, ¿ya? Y esos son, de cierta forma, como los típicos, voy a decir, clases cuando pasamos este fenómeno y el juego de la cerveza. Entonces, considerando estos tipos de comportamiento, de hecho, a lo anterior, también se le llaman lo que llaman decision rules. De hecho, en la literatura dinámica de sistema, muchos autores hablan de las reglas de decisión, que son el fundamento para la toma de decisiones en este sujeto de racionalidad acotada. En un diagrama Stock and Flow, lo saqué del paper original. Básicamente tengo en la línea, el stock de la línea de espera, el stock mío, y básicamente tengo un nivel deseado y yo voy ajustando, y mi decisión de ordenar está en función de este ajuste, del segundo ajuste y de mi ancla, que es este valor. ¿Ya? Usualmente los profesores de dinámica de sistema explicamos este mecanismo al principio de nuestros cursos, incluso algunos posterior al juego de la cerveza, para que se den cuenta que un mecanismo tan sencillo genera una dificultad tremenda para jugar el beer game. ¿Por qué? Porque después acá tengo otras líneas de stock. Está el minorista, después está el mayorista, después están los distribuidores y el fabricante. Entonces se vuelve bastante compleja la decisión. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, acá está el tradicional juego, está al revés. Bueno, usualmente parten acá, se me esticó la imagen, en el minorista, el mayorista, el distribuidor y la empresa, y básicamente el flujo de información
va hacia la empresa que fabrica y el flujo de producto va hacia el distribuidor para entregar acá a un retail, a una demanda ficticia. Lo interesante de este juego es que dice que incluso en demandas que incluso son estáticas, es decir, hay un solo cambio, generan un efecto oscilatorio en los demás actores de la cadena de suministro. Y a eso le llamamos el efecto látigo o el bullwhip effect. Entonces, dijimos, bueno, tomemos esta referencia. Hemos jugado, yo le dije, yo juego todos los años con los alumnos, han pasado probablemente más de 500 alumnos tradicionalmente, y por todos los facilitadores siempre se dan cuenta que uno queda sin voz, porque se ponen a gritar los alumnos, les encanta y después no quieren parar. Y de hecho, llegar a la semana 30 ya es un desafío. ¿Qué hicimos acá? Bueno, yo fui el primero en ser experimentado. Aquí está mi amigo. Y dijimos, bueno, vamos a probar este juego. Yo dije, voy a ser el primero por si algún cortocircuito generan. No hay electricidad, solamente detecta mi actividad eléctrica en 64 electrodos, que son 64 partes de mi cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Este es el Beer Game de Neuroscience. ¿Ya? Es la primera versión que hasta el día de hoy sabemos que existe sobre el típico juego tradicional de Beer Game en neurociencias. ¿Por qué estas son las pantallas que ve el sujeto? ¿Ya? ¿Por qué son tan sencillas? Porque tenemos que aislar casi todos los otros efectos que de cierta forma muevan las señales. Cuando uno está jugando este juego y mueve la boca, se genera una señal. Cuando uno pestañea, se genera una señal. Entonces teníamos que estar jugando lo más quieto posible, sin hacer ninguna mueca, ¿ya? Y de cierta forma tratar de no llorar por lagrimales ahí que empiezan ahí cuando está mirando la pantalla. Era un juego de 45 minutos, tratamos de lograr casi 200 trials por cada sujeto, ¿ya? Y de cierta forma cada trial mostraba toda esta secuencia de pantallas. Entre 400 y 600 milisegundos se generaba una pantalla de focaliza, para que de cierta forma se focalizara el estímulo. Después se mostraba la orden de cervezas que iban a entrar, les poníamos símbolos para que después pudieran diferenciar fácilmente. Eso es una técnica de neurociencias bastante común. Focalizar, luego cuánto inventario tenía inicial el sujeto, eso le damos en milisegundos o en un segundo aproximadamente, entre 400 y 600 milisegundos focus nuevamente, y luego la demanda que iba a llegar, que solicita el cliente potencial. Luego, de cierta forma, si existe algún tipo de costo de faltante o de inventario, y después el costo acumulado, y después le dice ordene. Ya, eso tenían que hacerlo 200 veces en 45 minutos. ¿Ya? Era bien duro porque el experimento en sí nos tomaba 1 hora, voy a decir, setearlo. O sea, ponernos los electrodos, los líquidos para hacer impedancia, para que se pueda ver. Es bien complicado un experimento y es caro, bastante caro, porque los gel, todo esto involucra mucho personal. Entonces, bueno, empezamos a estudiar 16 sujetos, eran estudiantes de negocio, de posgrados, en este caso sin experiencia, o sea, de cierta forma, sujetos que son fáciles de reclutar, con incentivos claros. Acá no estoy yo en ningún caso, pero de cierta forma un poco empezamos a estudiar cómo se comportan en función cómo demanda versus las órdenes, y se van bastante asociadas a la heurística de anclaje. ¿Ya? Más o menos lo que llega es más o menos lo que ordeno, aproximadamente en cada uno de los trials. ¿Qué hicimos? Teníamos 62 electrodos en cada una parte del cerebro, y estudiamos ciertas partes del cerebro que están asociadas a comportamientos ya sea de razonamiento o bien de estímulos visuales, para ir diferenciando si esto es misperception o bien si es less attention. Acá están las actividades promedio de cada electrodo por cada este es un sujeto particular, no sé cuál, no recuerdo cuál es. Entonces, la cantidad de datos que se genera es gigantesca. Y para un solo experimento con 16 sujetos. Y aquí están algunos resultados, así como, a ver, en línea roja están las órdenes y en línea azul están las demandas. ¿Ya? Si se dan cuenta, en algunos sujetos existe bastante variabilidad, incluso a demandas que son bien estables. Acá yo modifiqué un poco el juego, ¿ya? Porque cuando yo jugué, cuando se genera un solo salto, que el juego tradicional con los mismos valores, uno genera la heurística de anclaje. Cuando trato de ajustar los niveles,
mi cerebro tarda un par de trial y después ya sabe que vienen igual. Entonces teníamos que desajustar y empezamos a crear aquí, por ejemplo, ciclos que se iban repitiendo cada cierto tiempo en la misma frecuencia, para ir viendo cómo el cerebro se estimulaba. ¿Ya? Al principio, cuando hicimos los análisis conductuales, quedamos súper preocupados porque nada salía relevante para explicar el problema de las diferencias entre el problema de hoarding, de acumulación. ¿Ya? Lo único que nos dio significativo era que el inflow que entraba en la cerveza correlacionaba negativamente con el problema de hoarding. O sea, de cierta forma, los sujetos tuvieron problemas especialmente por la detección del inflow. Vamos a verlo así por ahora. Pero las señales del cerebro dieron cosas bien interesantes, ¿ya? Acá está la señal del cerebro en una zona particular asociada al razonamiento del feedback, ¿ya? Acá esta es una onda, acá parte el estímulo, ¿ya? Acá son 100 milisegundos, 200 milisegundos, 300, 400. En neurociencia se habla de que las ondas negativas están acá, se ponen hacia arriba y las positivas están hacia abajo. Y por lo tanto, por ejemplo, acá hay claramente una orden que se llama P200, que está asociada a cierto tipo de racionamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué empezamos a darnos cuenta? Empezamos a probar todas las variables que tenía de cuando veía el sujeto y ver su actividad cerebral promedio en promedio de todos los 200 trial para los 16 sujetos, ¿ya? No les cuento todo la limpieza de datos. En neurociencia, para hacer este experimento, fueron 9 etapas para limpiar los datos para llegar a esto. ¿En qué sentido? Cualquier mueca hay que sacarla. Entonces, hay ciertos estímulos que están asociados a la mueca de la cara, de la boca, de los ojos, de mirar hacia el lado, de un ruido. Entonces, todos esos se limpiaron para después tener una data más limpia, ¿ya? ¿Y qué vimos? Y de hecho, con esta es la última... que los sujetos, acá existe de cierta forma una onda P200 clara para todos los estímulos, es decir, en todos hay análisis en algún sentido de raciocinio o de pensamiento de análisis para las órdenes que entran, para el stock, para la demanda, para el costo de inventario y el backlog. Con esto no puedo contradecir si es misperception, ¿ya? Pero están analizando algo. Lo que sí vemos claramente, y de hecho, el stock, los sujetos, en el paper de Sterman decía, los sujetos cometen errores porque se focalizan en el stock y no en el inflow. Y de hecho pone un experimento con alumnos del MIT para mostrar esto. Si los sujetos, dice, se focalizaran en el inflow de cerveza, tomarían decisiones más racionales porque el inflow está asociado a el problema de minimización de costo. ¿Qué vemos acá? Que el inflow está alineado, es lo que menos atención genera el sujeto, lo que menos analiza. Perfecto. Primer, voy a decir, finding asociado a lo que decía Sterman. ¿Cuál es el problema? Es que el stock, perdón, ya voy a terminar. El stock también generaba poca atención. Y miren lo que generaba más atención, la demanda. Y si se dan cuenta, la demanda es una variable exógena y el problema es un problema endógeno. ¿Qué pasa cuando los sujetos, nosotros sabemos un poco de dinámica del sistema, de que cuando asumimos que el sistema es totalmente exógeno, no podemos hacer nada? Entonces, estos son resultados preliminares, no tengo todavía el análisis en profundidad porque lo estamos trabajando, recién hace poco sacamos los datos. Pero ¿qué nos indica esto? Es que al parecer, parte de la explicación de Sterman estaba incompleta. ¿En qué sentido? En que probablemente el efecto de la sobreacumulación también está asociada a una menos percepción de las variables relevantes en la toma de decisión. Y es más, variables que están asociadas a una decisión endógena no se están considerando, sino que se están considerando variables que son exógenas. Entonces, ¿qué estamos haciendo más? Todavía no tenemos probado estadísticamente, pero que los sujetos están siguiendo más la heurística, o decir, más sencilla, la decision rule más sencilla, que es tratar de ajustar a la demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Si yo trato de ajustar a la demanda, me cambian radicalmente la demanda de un periodo a otro. Mi forma de racionalizar el problema va a ser, primero, colapsar, después tratar de entender, tratar de procesar un fenómeno y sin considerar lo que estaba pasando en las órdenes que están entrando.
Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en este momento es en crear un modelo de, voy a decir, comportamiento cognitivo sobre las decisiones en la toma de decisiones del Beer Game asociada a este fenómeno particular. Este es un tipo de ejemplo, y aquí voy a terminar, con respecto a lo que el profesor Martín Kung estaba hablando, de cierta forma. Tenemos mucho que decir en el tema de comportamiento usando investigación de operaciones. ¿Ya? Las decisiones que les mostré son ejemplos clásicos de investigación de operaciones que todos han visto. La diferencia es que acá estamos utilizando elementos de experimentación de otras áreas, como neurociencia, para ir en profundidad a explicar, primero, por qué sucede, y lo segundo, que son las siguientes etapas, crear modelos que mejoren la toma de decisión de los sujetos. Nosotros, de cierta forma, con esto podemos hacer neuroentrenamiento cognitivo para bajar el efecto del hoarding y de las phantom orders. Y uno dice, pero si no ese fenómeno se calcula a mano, también se puede generar a través de estímulos. Y un dato particular, hay ciertos futbolistas que se entrenan para ser mejores futbolistas con entrenamiento neurocognitivo, haciendo esto mismo que le mostraba... se me envasé. Esto. ¿Ya? De hecho, uno de los futbolistas que vi, de hecho, supe de un centro, era Falcao. Falcao se entrenó en esto. O sea, la habilidad de driblear no es necesariamente física, sino que es cognitiva. De hecho, porque en el mismo tiempo que el defensa está pensando en bloquear, el otro está pensando en hacer una maga y después darle un túnel. Entonces, probablemente, estos van a ser los tipos de entrenamiento neurocognitivo que algunas líneas de investigación van a empezar a usar para los próximos años con tomar decisiones racionales. Eso como motivación de mi presentación. Así que muchas gracias. Ahora la siguiente parte es preguntas dirigidas a alguno de los expositores. Profesor. Sí. Sí, por favor. Ahí van a pasar el micrófono, pero por mientras puede hacer la pregunta, profesor. Acá, por favor. No. En realidad me voy a referir a todos porque aprecio mucho esta sesión plenaria, me parece importante traerla. Cuando empiezo con un sarcasmo, cuando la sociedad de investigación de operaciones se da cuenta de behavioral OR, yo sí estoy de acuerdo con David Lane. Esto es desde los principios un campo central en dinámica de sistemas. O sea, si System Dynamics es de investigación de operaciones, el origen del uso sistemático y juicioso ha sido dinámica de sistemas. Yo recuerdo desde que yo aprendí y desde que yo estuve expuesto por primera vez a estas ideas, la referencia obligatoria era Simon, Herbert Simon, por aquí, por allá, primer Nobel Behavioral que yo conozco. Entonces, a pesar de que Simon se refirió mal a Forrester, muy mal a Forrester, pero no importa, nosotros sí nos referimos bien a Herbert Simon con racionalidad acotada. Luego, pues bienvenido y aprecio el esfuerzo de retrotraer esto, pero mostrando que esto ya es historia para nosotros, que no está completamente desarrollada y que el campo es infinito. Entonces, en buena hora, investigación de operaciones toma esto como central y no asume racionalidad absoluta, racionalidad no acotada, sino racionalidad en el sentido de maximizar funciones de utilidad y demás, ¿no? Entonces eso es lo primero que quisiera apreciar de esta plenaria, porque si en investigación de operaciones se nos hace conscientes de que esto es importante, nosotros ya sabíamos, entonces nos refuerza estar sacando pecho. Eso es lo primero. Lo segundo es qué de behavioral es dinámica de sistemas y qué no. Entonces ahí vienen varias cosas. Yo durante la presentación que hicieron ustedes tres, pensaba,
nosotros hacemos muchas cosas behavioral, asumimos modelos en donde no hay racionalidad limitada, sino racionalidad acotada, y a mí me parecía magistral como John Moorcroft mostraba esto en el tablero. Mostraba unos círculos de penetración de la información y algunos llegaban hasta las personas, muy lindo, y otros no llegaban. Entonces era acotado porque habían barreras para nosotros reconocer qué incorporábamos dentro de nuestro modelo. Entonces, desde el principio, y esa era una clase muy linda que tenía John Moorcroft en sus clases de dinámica de sistemas. Entonces ya ahí estaba muy claro que los modelos sí incorporaban toda la información o negaban alguna porque no pasaba ciertas capas. Luego allí ya había un reconocimiento muy interesante, muy explícito, de que nosotros estábamos haciendo behavior. El hombre no captaba toda la información, sino parte de ella, y por distintas razones. Pero lo tercero es también en juegos, en micromundos o ESLs que llaman, no, era mucho behavioral, era tratar de que la gente, pero con una intencionalidad particular, que la gente aprendiera del juego mismo. Entonces nosotros lo hacíamos y lo hicimos muchas veces para enseñar cosas y como vehículo para aprender. Entonces era mucho, no solamente toma la literatura, no solamente toma esto, sino juega y aprendes porque hay cosas, los fly simulators, que usted no ha experimentado y que puede experimentar. El artículo de ustedes es muy en ese sentido. Luego ahí hay un campo bien explícito. Lo que sí no estoy tan seguro es cuál es la contribución, y esa es una pregunta para los tres, que podemos hacer nosotros desde dinámica de sistemas a el experimental economics, en el sentido de cómo utilizar esto para experimentar y para aprender. Y ahí yo ya no tengo tanta claridad. ¿Por qué? Porque vienen todas las críticas que son clásicas. Son pequeños grupos, entonces no puede extrapolarse para son estudiantes y no profesionales y demás. Entonces, ¿cómo escapar eso? ¿Cómo lograr que, otra vez, dinámica de sistemas, a través de su corazón, que es realimentaciones y comportamientos sorprendentes, y no juegos simplemente que utiliza una caparazón de dinámica de sistemas y sobre lo cual no se puede inferir cosas distintas? Entonces mi pregunta es eso, ¿en dónde podemos seguir contribuyendo nosotros de manera importante? No sé. No, yo creo que seguramente hay muchos lugares en los cuales vamos a poder hacer contribuciones. Uno que se me viene a la mente de forma inmediata es la idea de incorporar la dinámica dentro de estas nuevas, bueno, no nuevas, pero de estas teorías que están siendo reconocidas ahora como algo que está sucediendo, pero que en gran cantidad de las que yo he observado es, bueno, es derivado de hacer estudios y demás, pero no hablan de la dinámica, de cómo va a cambiar si eso sigue sucediendo y cómo se va a adaptar el comportamiento, aún dentro de esa racionalidad limitada, pero qué tipo de ajustes van a haber a través del tiempo y qué tipo de cosas puedes hacer tú para influir en esos ajustes. Dick Taylor, que le dieron ahora el premio Nobel, es uno de los puntos que hace muy claros, él que dice, bueno, la idea es influir en el comportamiento, pero una vez que influyes, ya regresas a estar otra vez tratando de entender qué pasa, ¿no? Porque es un nuevo medio ambiente. Y yo creo que en ese tipo de circunstancia la dinámica de sistemas va a ser muy poderosa, una herramienta muy poderosa para entender, sin necesidad de estar haciendo múltiples experimentos años y años y años. Es decir, bueno, si esto sucede así, la posible implicación es que pase esto hacia el futuro, ¿no? El primer problema que tenés con la economía es que sus modelos son robustos, con lo cual no están capturando complejidad, que es el área de dinámica de sistemas, con lo cual la contribución es cero.
Bueno, yo solamente tengo un par de ideas. De hecho, estuvimos trabajando un artículo que ya publicamos y seguimos en esa línea de investigación, que es cómo el entendimiento del stock and flow permite mejorar decisiones de ambidiestreza. Pusimos 2 grupos de sujetos que ya eran ejecutivos, todos. Eran como cerca de 60 ejecutivos, 70 ejecutivos que pasaron, 2 grupos de 35, y a todos los hacíamos tomar un juego, el People Express, me acuerdo. Pero la diferencia es que a algunos les dábamos un diagrama causal, identificando los stocks como un rectángulo, como lo sugiere el profesor Richardson, y a otros no. Lo primero que nos dio interesante y significativo es que si el mapa mejora de cierta forma los desempeños que administran la atención de primero sacar el mejor rendimiento, corto plazo, explotar los recursos actuales y al mismo tiempo explorar por nuevas oportunidades sin quebrar, que es uno de los propósitos del Beer Game, del People Express, perdón, que todos jugamos muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? La crítica inicial primero dijeron, bueno, si tiene más información, por supuesto que va a tomar mejores decisiones. El problema es que cuando les dimos la misma información en un pedazo de texto, no daba el mismo resultado. Entonces, el entendimiento conceptual primero de los lazos causales y del stock, creo que es fundamental. O sea, de hecho, Ignacio lo puso en esos 3 creo que como máximas de dinámica del sistema. ¿Verdad? Entender los lazos causales, decisiones que no son lineales, sino que son causales, eso genera que los gerentes en este juego particular, que está súper acotado, tomen mejores decisiones. Pero lo interesante era que cuando estudiamos el efecto de género, que también estudiamos, las mujeres en los grupos que no tenían ningún mapa, desempeñaban de mejor forma que los hombres la atención. O sea, siempre tenían mejor resultado de no quebrar. Si las que no quebraban tenían los mejores resultados en performance, pero cuando solamente nos focalizamos en el desempeño de corto plazo, los hombres siempre ganaban. Y era algo casi como una ley cuando yo le decía a los alumnos, les aseguro que los hombres van a ganar en este ámbito y las mujeres van a ganar en este otro ámbito, siempre pasaba. Al menos estadísticamente. Entonces, el mapa, ¿qué generaba en el efecto? En que los hombres generaban una mejora en el desempeño. A las mujeres no les afectaba tanto, pero a los hombres sí. Y ahí, de cierta forma, uno dice, una evidencia que sí podríamos ver a nivel preliminar, es que la dinámica del sistema, voy a decir, le ayuda más a los hombres que a las mujeres. Miren la cosa raro. A entender de mejor forma la complejidad. Hay un montón de teorías que la mujer, típicas que dicen, que la mujer pueda pensar 2 cosas al mismo tiempo, o que usa más. Hay cierta evidencia evolutiva y biológica que los cerebros son distintos, ¿ya? Pero desempeñamos de forma similar casi la mayor parte de las tareas. En ciertas tareas no desempeñamos de la misma forma. Entonces, es interesante que si bien una evidencia preliminar, mis estudios no son de género, pero cuando estudiamos el efecto de género nos daba ese encuentro. Entonces, creo que nosotros sí podemos, a un segundo nivel, primero experimentar qué es lo que pasa, que es Ignacio, y lo segundo, crear mecanismos de entrenamiento con los principios base. No tenemos que ser algo tan complejo. Los principios base de stock, retroalimentación y de los retrasos en los flujos de retroalimentación. Esa es mi idea. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ha sido sí, una pregunta antes que la última. Bueno, gracias a los 3 por la sesión, súper interesante. Tengo una pregunta, tal vez es más para Martín. Ruselakov, uno de los pioneros de la investigación de operaciones, y al comienzo creo que se aprendía optimización con Ruselakov. Él empezó en Colombia decimos sacar la mano, yo no sé, tirar la toalla, rendirse, con la comunidad de investigación de operaciones, ¿no? Me imagino, creo que sabemos esto, y en los años 70 hizo un rancho aparte, en los 90 declaró el post-mortem, el mortem y el post-mortem, un artículo además en System Dynamics Review, y él fue siempre muy escéptico, me parece, a la receptividad que pudiera haber en la comunidad de investigación de operaciones, a ese reconocimiento de que estos sistemas que nos interesan son, un poquito pensando en lo que presentó Ignacio, sistemas intencionales
donde hay unos actores que despliegan una intención y que eso además está muy atado a un contexto muy particular y que tal vez la comunidad de investigación de operaciones, ¿no?, de pronto era mover el piso y los cimientos. Claro, eso lo de Russell-Lacov fue hace muchos años, más o menos. No sé, Martín, si ya el ambiente esté cambiando o haya unas posibilidades de que, porque va muy al corazón de lo que la investigación de operaciones tradicional hace. De hecho, tú mencionabas, a mí me parece que en Europa es clara la asociación de la investigación operacional con la dinámica de sistemas, no así en los Estados Unidos. Entonces, estamos optimistas, es una quijotada, no sé cuál es tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Estamos empezando el camino, no creo que vayamos a llegar muy lejos, pero es por la conformación del campo de la investigación de operaciones. 90% son personas que están enamoradas de sus modelos matemáticos y no le interesa, primero, ni cambiar el mundo, segundo, ni el impacto de sus modelos, y tercero, como simplifican la realidad para que se ajuste al modelo matemático, nunca van a relajar la simplicidad de un modelo matemático con la impredecibilidad de un modelo del comportamiento del ser humano. Frente a eso, hoy en día hay más herramientas para tratar de representar el modelos que contienen comportamiento humano, y uno de ellos, más desde el punto de vista de la simulación, el tema de modelos híbridos es un tema que está creciendo fuerte. Complementar un modelo de agentes con un modelo de dinámica de sistemas o un modelo discreto, en lugar de tener entidades pasivas, tenés entes activos. Y entonces, más que nada, digamos, la contribución viene desde ese punto de vista, con lo cual quizás el área de simulación es donde más vamos a ver esos cambios. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a esta presentación. Yo quiero entregar un pequeño recuerdo a los dos invitados de esta mesa de la conferencia por los 15 años. Así que... Un aviso previo, les recuerdo que hoy en la noche va a ser la cena, el retiro, los buses van a estar aquí a las 8 de la noche por Diagonal Paraguay 257, que es la salida que está al otro extremo de la facultad, ¿ya? Entonces, a las 8. A las 8 en Diagonal Paraguay 257, que está en el acceso de estacionamiento. Donde está la puerta giratoria. Está la puerta giratoria. Ahí van a entrar